Buen día, muchachos. Vamos a iniciar la clase. Les pido de favor que se anoten en el chat con sus apellidos, nombre y grupo, por favor. Vamos a iniciar. Mientras ustedes se anotan, pues, más compañeros se van a estar agregando a la clase, ¿no? Por eso me voy a estar saliendo un poquito de las diapositivas. Bueno, esperando que todos se encuentren muy bien. Vamos en esta sesión a abarcar lo que fue la semana 6 y ahorita que estamos en la semana 7. Pues recordando pues que estamos de regreso, ya de vacaciones. Y bueno, vamos a continuar con la temática que estábamos analizando antes de salir. Si bien recordarán, nos quedamos con temas como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita pues vamos a tocar un tema de acontecimientos que sucedieron posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a iniciar. Gracias por haberse conectado. Y bueno, como miran ustedes en la pantalla, en la imagen, vamos a tocar, como les digo, ahí temas sobre guerras. Guerra Primera, Segunda y Guerra Fría. Les mandé las diapositivas con tiempo por si gustan participar. Me interrumpen, por favor. También hay una fallita aquí, a veces la diapositiva no cambia, me avisan también. Si yo estoy hablando de otro tema y me quedé en la diapositiva anterior, me avisan para cambiarle, por favor. Bueno, quiero que por favor sí pongan un poquito de atención porque son varias actividades y algunas de ellas no las van a realizar porque son temas ya analizados. Entonces, para que no trabajen de más, voy a ir primero hablando sobre algunas actividades y luego me centro en la temática, ¿no? Por ejemplo, miren, esto les aparece en plataforma en la semana 6. Si se dan cuenta, muchachos, en la semana 6, aquí donde estoy poniendo el mouse, abajo de actividades, el primer renglón dice segunda videoconferencia. Se supone que en la primera unidad iba a haber 2 videoconferencias y no, yo estoy dando una videoconferencia por semana. Según la plataforma y el programa, iba a haber una videoconferencia al inicio de la unidad y otra al final de la unidad, solamente 2. Pero como bien saben, estoy dividiendo el grupo 2.1 y 2.2 para un lunes, una videoconferencia, y 2.3, 2.4 y 2.5 me parece que son los martes. Y les grabo la videoconferencia y se las mando a los muchachos que se conectan un lunes, 2.1 y 2.2, y la otra semana el 2.3, 2.4 y 2.5. Por eso aquí en su plataforma dice segunda videoconferencia. Solamente ellos, en la universidad contempla 2 videoconferencias, una al inicio de la unidad y otra al final, pero aquí pues nos fuimos una por una cada semana, ¿no? Bueno, aquí lo importante es esto que está acá abajo, dice evaluación. Hay un cuestionario de la unidad 1. Se van a meter ustedes, les digo, para los que van entrando, los que acabo de admitir, por favor, se anotan en el chat, apellido, nombre y grupo, por favor. Hay que entrar, muchachos, a este cuestionario en la plataforma, cuestionario de la unidad 1. Quiero que, por favor, este cuestionario lo van a contestar y se cierra, ¿no? Hay un botón ahí que dice enviar. Quiero que, por favor, antes de cerrarlo, como dice la instrucción aquí, le tomen una captura de pantalla al cuestionario ya contestado, ¿sí? Lo van a editar, le van a poner su apellido, nombre y grupo, ¿no? Y me lo van a guardar. Me lo van a guardar porque ese cuestionario se va a pegar a las actividades que van a entregar para esta semana, ¿sí? Entonces, otra vez repito, cuando entren a la plataforma en la semana 6, en la parte de abajo donde dice evaluación hay un cuestionario de la primera unidad. Se van a meter a contestarlo y antes de cerrarlo le toman una captura
lo editan con su apellido, nombre y grupo y ya lo cierran y se autoevalúa en la plataforma. Ese me lo guardan porque lo van a pegar a las actividades de esta semana. Bueno, continuando. ¿Qué otra actividad viene en la semana 6? Un foro de metacognición. Relacionado con este concepto de metacognición, es como una especie de evaluación sobre mis logros, sobre mis aprendizajes. ¿Y qué van a contestar ahí? Dice ahí, punto número 1, participa en el foro dando respuesta a los siguientes cuestionamientos. ¿Qué fue lo más importante que aprendí sobre las guerras mundiales y el periodo entre guerras? ¿Qué se me dificultó aprender sobre los temas analizados y por qué? ¿Qué se me facilitó aprender sobre los temas analizados y por qué? El concepto de metacognición precisamente alude a eso, sobre mi proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles fueron mis dificultades? ¿Cuáles fueron mis fortalezas en cuanto al proceso de aprendizaje? Más que nada, más allá de los temas analizados, es el proceso de aprendizaje. Entonces, muchachos, cuando estén en este foro, el foro 2, ¿sí? Dice aquí, yo le puse aquí a la derecha, las preguntas las pueden contestar en equipo, en un documento de Word, pero lo van a subir de manera individual a la plataforma, ¿sí? Y a la carpeta de Drive lo pueden subir en equipo. Mucha atención a eso. También voy a mandar las instrucciones a los grupos para que los jefes de grupos las pasen a los compañeros que no se conectaron a la clase. Mucha atención. Es el foro 2 de la semana 6. Foro de cierre, metacognición. Como les vuelvo a comentar, es sobre el proceso de aprendizaje. Más que nada, más allá de los temas, pero la actividad la pueden realizar en equipo, en un documento de Word. Ese documento, en el foro 2 de la semana 6, lo suben de manera individual a la carpeta de Drive que yo tengo, la que evalúo primero, la pueden subir en equipo. Solamente les pido, por favor, que anoten todos los compañeros completos con apellido, nombre y grupo, por favor. Bueno, continuando. Hay otra actividad sobre temas que analizamos antes de salir de vacaciones, ¿sí? Pero mucha atención. Esta actividad, como dice acá abajo a la izquierda, no la van a realizar. ¿Por qué? Porque los temas ya fueron analizados. ¿Qué es lo que les pido que agreguen a la plataforma? El mismo documento que subieron al foro 2 del que acabo de explicar, lo pueden subir aquí en esta actividad, ¿sí? Mucha atención para que no vayan a trabajar de más. Como son temas Primera y Segunda Guerra Mundial ya analizados, ¿sí? Lo que vamos a hacer, y como está repetido en el foro 2 de metacognición, ese mismo documento, lo voy a proyectar aquí, el que van a hacer para este foro 2 del que acabo de platicarles, ese mismo documento de Word que van a subir de manera individual, lo pueden subir aquí en la actividad 6. ¿Sí? Por favor. Entonces así tenemos una actividad menos. En lugar de 3, en la, perdón, de la semana 6 van a ser 2. Bueno, y ahora sí, aquí continuamos con la unidad 2. Le vuelvo a comentar. Quien guste participar, me dice por favor, porque yo solamente miro la diapositiva, no miro si alguien activa el micrófono para participar, me interrumpe para darle el uso de la voz, si gusta leer, si quiere aportar algo sobre la temática, por favor, me interrumpe y me dice por favor. Bueno, unidad 2. Les comentaba al inicio de la clase, hace un momento, que el acontecimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial pues fue la Guerra Fría, ¿no? Por eso es que la unidad 2 se llama la Guerra Fría y el surgimiento del mundo bipolar. Y el periodo que vamos a analizar abarca del 45 al 89 del siglo pasado. ¿Sí? El surgimiento del mundo bipolar. Si alguien sabe sobre la temática, me avisa. El propósito de la unidad 2 analiza reflexivamente los principales conflictos y acontecimientos enmarcados durante la Guerra Fría, con el fin de ubicar la emergencia de un mundo bipolar.
¿Qué temáticas principales se van a analizar en esta unidad 2? La Guerra Fría, conflicto político-económico en la posguerra, conflictos durante la Guerra Fría, liberaciones nacionales y manifestaciones culturales durante la posguerra. ¿Sí? Mucha atención en esos conceptos, ¿no? Posguerra se refiere a la temática o los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué actividades vienen para la semana 7? Profe, Dígame, yo quería participar. dígame. La escucho, Ingrid. Eh, yo había leído lo de la Guerra Fría y el mundo bipolar, que Sí, era un sistema de relaciones entre dos potencias mundiales, que era Estados Unidos y Rusia, pero no se llamaba Rusia en ese entonces, era como la Unión Soviética, creo. sí, Entonces se llamaba bipolar porque estaba dividido en dos bloques, que era el capitalista y el comunista. así es. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias, Ingrid. Y si se dan cuenta, por eso al inicio de la unidad puse esta imagen, ¿sí? Les comento, ¿no? Es una imagen descargada de internet. Y como bien lo comenta Ingrid, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial surgieron dos potencias, o como lo comentó la compañera, dos bloques con sistemas principalmente económicos, uno socialista tendiendo a ir al comunismo, como lo fue Rusia, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y por otro lado, Estados Unidos, con su sistema capitalista. Bueno, lo vamos a analizar ahorita posteriormente cuando lleguemos a la temática, pero sí les quería mostrar ese mapita que también lo tengo en otra diapositiva y eso, lo de rojo nos muestra la influencia, los países que quedaron bajo la influencia o que trataron o adoptaron el sistema de Rusia, el socialista, tendiendo, como les digo, a ir al comunismo. Y los países que están pintados como de azul, pues los que adoptaron el sistema capitalista liderado por Estados Unidos. Posteriormente, a la Segunda Guerra Mundial, pues como lo comentó la jefa de grupo del 2-2, se alzaron como grandes potencias Rusia y Estados Unidos. Y bueno, hubo una serie de competencias, pudiéramos decir, entre estas dos potencias. Ustedes saben bien quién quería llegar primero al espacio, Rusia, Estados Unidos, lo logró Rusia, pero Estados Unidos, pues según los primeros en llegar a la Luna, también competían en cuanto a tecnología, en cuanto a armamento, en cuanto a economía, ¿sí? Y también en cuanto a cuáles países podían ellos tener bajo su influencia. Si se dan cuenta, pues ahí están las Coreas, Corea del Norte, está China, ¿sí? Pintado de rojo, algunos países de África, Cuba, de América Latina, por si, como recordarlo, Cuba quedó bajo la influencia de Rusia. Y ustedes saben bien que hasta en la actualidad, desde la época de los 50, 60, Cuba está bloqueada económicamente por haber simpatizado con Rusia, pues Estados Unidos, bueno, en Cuba se llevaron a cabo unas expropiaciones, como se llevó a cabo aquí la del petróleo. En Cuba había mucha industria estadounidense, pero también pues la riqueza se la estaba llevando a Estados Unidos y no se compartía en el país. Por eso es que hubo una revolución socialista en Cuba, expropiaron esas industrias, se las quitaron. Parece ahí que el bloqueo comercial se comenta que es, además de tener relaciones con Rusia y como Estados Unidos estaba en confrontación con Rusia, pues se llevó a cabo ese bloqueo económico. Pero se comenta también, dicen algunos historiadores, que si ustedes recordarán, en México la expropiación petrolera, ¿cómo se llevó a cabo? Pues bien, si bien es cierto, se expropió la industria, México tuvo que indemnizar a Estados Unidos por la industria que había establecido en México.
Es decir, se expropia la industria, pero se le liquida económicamente. Y al parecer en Cuba no sucedió así. Se expropiaron las industrias estadounidenses, pero no se liquidó económicamente. Es por eso que se dice que Estados Unidos reaccionó de esa manera, con un bloqueo económico. Y los países que están influenciados por Estados Unidos, pues también rompieron relaciones con Cuba. Por eso es que no hay un desarrollo tecnológico, pudiéramos decir, o económico en Cuba. Si ustedes se meten a ver imágenes de Cuba, ustedes pueden encontrar que la mayoría de los automóviles, la mayoría, yo creo que un 80-85% son de la época de los 50 y de los 60, ¿sí? Pareciera que Cuba está detenido en el tiempo. No podemos encontrar en Cuba construcciones, ¿cómo le diré? Desarrolladas o inspiradas en el siglo XXI, ¿sí? Edificios, la mayoría son antiguos, ¿sí? Si ustedes buscan imágenes de Cuba, si bien es cierto, Cuba es potencia en salud y en pedagogía, pero en cuanto a su desarrollo urbano, no vemos que estén en la vanguardia. Si ustedes se meten al internet a buscar imágenes de Cuba, van a ver eso, edificios antiguos, la mayoría de sus carros son antiguos debido al bloqueo económico. Ahorita tiene mucha relación con Venezuela, ¿sí? Argentina, México, pues, haber estado relacionado con Estados Unidos, si bien es cierto, México siempre se ha considerado neutral, no rompió relaciones, pero estamos bajo la influencia de Estados Unidos. Sabemos que tenemos ese vecino por ahí en el norte, pero en la actualidad, hace como, ¿qué será? 3 semanas, 4 semanas, hubo una manifestación en Cuba. Y fíjense bien, a pesar de que son desde los años 60, ya tiene, ¿qué? 60 años el bloqueo. La manifestación, la marcha que hubo en Cuba fue en contra del bloqueo. ¿Qué significa? Que todavía en la actualidad, pues la gente tiende al rechazo y quieren abrirse a las relaciones comerciales con el mundo. Fíjense bien, ¿no? Vamos a analizar la Guerra Fría, los años 50 y 60, y solamente como dato curioso, pues desde la época Cuba está padeciendo esa situación, desde esa época que vamos a analizar ahorita hasta la actualidad. Bueno, continuando. Hay un foro, estamos en la semana 7, estamos iniciando la unidad 2. Hay un foro, uno de exploración de conocimientos previos. Dice aquí en el foro 1 de la unidad 2, participa de manera espontánea, dice aquí en el foro, dando respuesta a los siguientes cuestionamientos. Escriba la definición de los siguientes conceptos: capitalismo y socialismo. ¿A qué se le conoce como Guerra Fría? Menciona algunos de los principales conflictos y hechos que se originaron durante este periodo. Comenta, ¿cuáles fueron algunas de las causas que provocaron la Guerra Fría? ¿Qué impacto tuvo la Guerra Fría en nuestro país? ¿Sí? Acá a la derecha de su diapositiva, afuera de la información, dice, subir en este foro de manera individual el escrito reflexivo solicitado en la siguiente actividad. ¿Sí? Como los temas están relacionados, en este foro, en lugar de contestar estas preguntas, nos vamos a ir a la actividad, esta que está aquí, actividad 1, es un escrito reflexivo sobre la Guerra Fría, conformación de dos bloques, capitalista y comunista. Cuando lleguemos a la actividad 1 de la semana 7, en la unidad 2, cuando lleguemos a esta actividad 1, que es un escrito reflexivo, vamos a analizar esto que está aquí. 2.1. La Guerra Fría, conflicto político económico en la posguerra. 2.11. Conformación de los bloques capitalista y comunista. Dice aquí, formen equipo de trabajo, revisen el material, que el tema está la Guerra Fría, conflicto político económico en la posguerra, es el punto 2.2. Está en su libro de texto de la página 72 y a la 79. Van a analizar el video aquí, la Guerra Fría en 7 minutos, y como dice aquí, van a tomar nota del video y de la lectura.
Y de ahí vamos a hacer o van a hacer un escrito reflexivo. Lo van a hacer en equipo, ¿no? Dice aquí, con base en la información de la lectura y del video que he analizado, elaboren un escrito reflexivo sobre los siguientes aspectos: definición de capitalismo, de socialismo, características del sistema capitalista, características del sistema socialista y definición de Guerra Fría. Ahorita, con lo que vayamos a analizar, más o menos nos vamos a dar una idea sobre los temas que se van a analizar. Dice aquí, integren en un archivo de Word los elementos desarrollados en el escrito. Saben bien que siempre les he pedido en el documento que agreguen a los compañeros del equipo, ¿sí? Y mucha atención, ese documento de Word, ¿dónde lo vamos a subir? En el foro 1, de manera individual, muchachos, no se les olvide. Ese escrito que van a hacer como actividad 1, el escrito reflexivo sobre la Guerra Fría, lo van a subir a 2 lugares. A esta actividad 1 y al foro de exploración de conocimientos previos, al foro 1 de la unidad 2. ¿Sí? Entonces aquí, igual, en lugar de hacer 2 actividades, vamos a hacer una y la vamos a subir a 2 lugares. A la actividad 1, como son los temas, los mismos temas sobre la Guerra Fría, y lo van a subir al foro 1. ¿Sí? Ahora sí, iniciamos con la temática. Si alguien quiere participar leyendo, si alguien quiere participar opinando, me dice por favor. Estamos. Voy a admitir a alguien del grupo aquí. Voy a salirme tantito la diapositiva. Para los que van entrando, por favor, no se les olvide apellido, nombre y grupo en el chat, por favor. No se les pase, para que no me pase nadie ahorita que revise el video y pasar la asistencia. Bueno, aquí estamos otra vez. Les dije que en una diapositiva había vuelto a agregar la imagen. Dice aquí bloque liderado por Estados Unidos. Ya les dije que están, dice ahí la imagen, casi toda América están pintados de azul. Y bloque liderado por Rusia. Para mostrar estos países, pues están pintados de azul. El bloque de capitalista, influenciado por Estados Unidos, y de rojo de tinto los que quedaron bajo la influencia de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bueno, esta información es de su libro. Al terminar, bueno, el subtema, la Guerra Fría, conflicto político económico en la posguerra. Profe, Dígame. yo quiero leer. Léalo, por favor. La Guerra Fría, conflicto político económico en la posguerra. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, 2 grandes superpotencias comenzaron a planear un nuevo reparto del mundo en 2 bloques. Sus propuestas estaban relacionadas con la forma de concebir el sistema económico, político y social, como si solo fuera posible crear un mundo que apuesta por el capitalismo y otro por el comunismo. Para ello buscarán formar alianzas brindando apoyo para el desarrollo de sus aliados. La Guerra Fría fue un periodo que, después de la Segunda Guerra Mundial, se puso en tensión otra vez a la humanidad, ahora con el temor de que cualquiera de los líderes de estas superpotencias apretara un botón y soltara a las bombas nucleares. Gracias. ¿Cómo se apellida usted y de qué grupo es? Rodríguez Campoy, del 22. Sí. Bueno, analizando esta diapositiva, les comentaba desde el inicio de la clase, bueno, esta temática y este acontecimiento se llevó a cabo al terminar o posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si recordamos que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45 y quedando como potencias mundiales Rusia y Estados Unidos al terminar la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahí empezó otro conflicto entre ellos. Hay que recordar, muchachos, que Alemania, bueno, más que nada Berlín, quedó dividida en 2. Una parte quedó bajo la influencia de Rusia. Acuérdense que aparte, además, bueno, el tema se va a analizar posteriormente. Se levantó el muro de Berlín para dividir, perdón, el área influenciada por Estados Unidos
y la otra área que quedó bajo la influencia de Rusia. Fíjense bien, ¿no? Una ciudad quedó dividida en dos, además levantando un muro, dividiendo familias. Eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero así estaba la situación en aquella época. Entonces, los países que simpatizaban o que ya tenían relaciones comerciales, fíjense bien, capitalismo, el concepto de capitalismo tiene mucho que ver con la temática de relaciones comerciales entre países. ¿Sí? Muy diferente a lo que es el comunismo, el socialismo. ¿Por qué? Porque mientras que el capitalismo apuesta por relacionarse, principalmente, ¿no? El capitalismo, relacionarse económicamente entre los países, que haya tratados comerciales, que haya relaciones en cuanto a, por ejemplo, exportaciones, importaciones de productos, manufactura, tecnología, etcétera, mientras que el capitalismo apuesta por ese tipo de relaciones que durante el semestre ustedes van a deducir si este sistema económico capitalista funcionó. Al parecer para algunos países sí funciona. Si se dan cuenta, muchachos, se supone que se adopta un sistema económico para progresar. Ustedes dense cuenta que, por ejemplo, la influencia que está de azul, que se supone que estamos, no, por ejemplo, México no podemos decir que es un país 100% capitalista. Sin embargo, si se dan cuenta, está pintado de azul la mayoría de América Latina. Entonces, yo lo que quisiera que ustedes vayan analizando si los países de América Latina están tan desarrollados como Estados Unidos y Canadá. Entonces, es lo que tenemos que analizar, ¿no? Es decir, se supone que adoptamos el sistema capitalista, se supone, ¿no? Entre comillas, pero no tenemos el mismo desarrollo económico que países como Estados Unidos y Canadá. México, vamos para abajo, hacia el sur, que Guatemala, Honduras, ¿cómo están? En extrema pobreza, violencia. Vamos para abajo, Chile, Argentina, si bien son países que están, nos consideramos en desarrollo, pues no tenemos el mismo nivel que Estados Unidos o países de Europa. Entonces, ahí, desde ahí podemos nosotros analizar, muchachos, si el sistema capitalista funcionó. A lo mejor funcionó para los países, pues que desde anteriormente ya eran superpotencias, como lo fueron en la época de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y países de Europa. Vamos para acá al bloque socialista. Si se dan cuenta, pues Rusia, si bien es cierto, el sistema socialista se dice que no, tampoco floreció. ¿Por qué? Porque ahí lo que se pretende es crecer hacia adentro, mientras el sistema capitalista liderado por Estados Unidos era crecer hacia afuera, es decir, relacionarse comercialmente con diferentes países del mundo, intercambiar mercancías para crecer económicamente. Rusia, en su sistema socialista, se pretende crecer hacia adentro, una protección del Estado para que lo que se produce en el mismo país se comercialice y las ganancias sean repartidas equitativamente, ¿sí? Es decir, crear un desarrollo social para la misma comunidad. Pero bueno, se dieron ciertas circunstancias por lo que el sistema económico de Rusia pues no funcionó. Ahora se están abriendo a la comercialización, pero sí se les da mucha prioridad al crecimiento económico de su país. Si se dan cuenta, pues hasta ahorita en la actualidad Rusia es potencia mundial. Y si se dan cuenta, muchachos, China, que siempre ha tenido relaciones con Rusia, es potencia mundial. Entonces, ahí ustedes van a ir sacando conclusiones de qué sistema estaba funcionando en la época y hasta la actualidad. Les comentaba hace un momento, pues Cuba quedó en el atraso, ¿sí? ¿Por qué? Pues si se dan cuenta, Cuba está acá, en el continente de nosotros, es parte del continente latinoamericano. Y por tener relaciones con Rusia, pues Cuba sufrió ese bloqueo económico, principalmente por Estados Unidos, como les comentaba hace un momento, por haber expropiado la industria que tenía Estados Unidos. Fíjense bien, pero vean lo que se comentaba en la época. A Cuba se le conocía en la época como el patio trasero de Estados Unidos. Es decir, los estadounidenses iban a vacacionar, iban de turismo. Les vuelvo a comentar, tenían muchas empresas, pero la riqueza no se quedaba en Cuba.
no florecía. Entonces, eso fue lo que llevó a cabo que se llevara la Revolución Cubana en la época de los 50, liderada por Fidel Castro, en compañía del Che Guevara. Pues sacaron a los estadounidenses. Si bien es cierto, ahorita hay turismo. Una de lo que recaba Cuba en su economía es el turismo. Sí hay mucho turismo de países de estadounidenses, de europeos, de América Latina, hay mucho turismo, pero no se ha podido desarrollar económicamente como pudieran hacerlo. Si bien les vuelvo a comentar, ¿no? Cuba es potencia en cuanto a deporte, en cuanto a medicina, muchachos. Muchas personas del mundo van a Cuba a especializarse, a estudiar medicina. Es potencia mundial. Si se dan cuenta, a pesar de estar en el atraso, Cuba también desarrolló su vacuna contra el virus. Se llamó o se llama La Soberana. Ellos también desarrollaron su vacuna a pesar del atraso en el que están. Pero, por ejemplo, les he de comentar algunos datos, ¿no? Cuba tiene un sistema de salud, lo vuelvo a comentar, mucha gente va a capacitarse en cuanto a medicina a Cuba. Muchas personas del mundo se van a especializar para allá. Y su sistema de salud, muchachos, si se dan cuenta, es potencia en cuanto a medicina y ahí todos los cubanos tienen derecho a la salud desde que nacen hasta que mueren. No les cuesta ni un solo peso y les vuelvo a comentar, tienen de los mejores especialistas en el mundo y no les cuesta ni un solo peso en Cuba. Entonces, son las cosas que pueden sopesar un país como ese. Si bien económicamente, en cuanto a su modernidad, se puede decir que está en un atraso, pero vean los beneficios que trae para su población. Si se dan cuenta, vuelvo a comentar, estaban bajo la influencia del sistema socialista y a eso se refería el socialismo, beneficiar a su comunidad. Y en ese sentido, el sistema de salud atiende a todos los cubanos sin hacer distinción. ¿Sí? Entonces, es algo que podemos nosotros analizar y podemos reconocer. En Cuba también se capacitan a los maestros. Tienen a los mejores maestros del mundo. En pedagogía, Cuba es potencia mundial también. ¿Sí? Igual, de igual manera, en Cuba la educación no cuesta ni un solo peso. Uno se puede capacitar, pues la sociedad cubana, ¿no? Toda su trayectoria educativa hasta los doctorados sin costar un solo peso. Entonces, es lo que nosotros podemos ver, muchachos, el sistema de salud, el sistema en cuanto a la educación, por adoptar ese sistema socialista para apoyar a su comunidad, son potencia mundial y si se dan cuenta, no les cuesta a los cubanos. Pero desafortunadamente, como no hay muchas oportunidades económicas por el bloqueo, pues nosotros podemos ver en Cuba que pueden andar de taxista un profesor con doctorado o hasta un médico también con doctorado. Esas son las situaciones que están padeciendo Cuba. Si bien es cierto, muchos cubanos salen al mundo a capacitar personas. Yo puedo decirlo, yo estudié en Guadalajara 7 años y la mayoría de mis profesores eran cubanos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa, muchachos? Estos profesores, cuando terminan su trabajo o todos los que salen en cualquier tipo de rama económica, salen a capacitar personas, regresan a Cuba y la ganancia que obtuvieron, el 70% se queda con el gobierno cubano y el 30% es para la persona que salió a capacitar. Pudieran decirse que es una injusticia, pudiera decirse así, pero ellos lo dan con gusto porque tienen en su arraigo que están comprometidos con su sociedad cubana. Eso es la influencia que tuvo el socialismo de la época. Bueno, continuamos. Si alguien quiere participar, me dice. Si alguien quiere leer, si alguien quiere opinar, me dice. 1.1. Y aquí están los temas con los que van a llevar a cabo sus actividades. Conformación de los bloques capitalistas y comunistas. Paz imposible. Decadencia competitiva. Paz de los cementerios. Son algunas de las formas como los estudiosos han denominado la Guerra Fría. Periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante el cual el mundo se caracterizó por la competencia. ¿Sí? Muchachos, fíjense bien, ¿no? Había una competencia en cuanto al sistema económico entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos.
por alterar el equilibrio del poder internacional sin recurrir, fíjense bien, esto es un dato importante, sin recurrir abiertamente al uso de la fuerza. Es decir, si bien es cierto, el periodo se le conoció como Guerra Fría, no hubo un enfrentamiento bélico como tal, no hubo un enfrentamiento militar como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, afortunadamente, ¿no? También se identificó por la conformación de dos bloques representativos de dos sistemas de vida, el capitalismo y el socialismo, ¿sí? Volvemos a comentar, ¿no? Influenciado por Estados Unidos el capitalismo y el socialismo por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿El capitalismo a qué se refiere? Sistema que organiza la economía con base en la propiedad y su administración es de particulares. Es decir, como les comentaba hace un momento, había una apertura económica en el capitalismo. Y es decir, pues surgieron grandes empresarios que empezaron a florecer económicamente en Estados Unidos, en América Latina, pero principalmente pues, los más ricos estaban en Estados Unidos, también en Canadá. Y como dice aquí, la propiedad y su administración es de particulares. O sea, los empresarios son los particulares, son las personas, ¿sí? Entonces, gracias a eso, a grandes empresarios que surgieron en la época y sus relaciones comerciales con el mundo, la economía estaba regida principalmente por estas personas. Y si me voy a la derecha, en el socialismo dice, la propiedad y su administración es colectiva o a través del Estado. Aquí el Estado, el gobierno, es el que rige la economía. No había, como acá en el capitalismo, empresarios, industriales, tecnológicos, agricultores, ¿sí? En el capitalismo son los empresarios los que rigen la actividad económica y acá en el socialismo es el gobierno el que la controla, ¿sí? El segundo punto que está en el capitalismo dice, los medios de producción son de sus propietarios, de quienes aportan el capital. El capital es el dinero, es la inversión. Si una persona con dinero en el sistema capitalista consideraba que alguna industria, alguna empresa pudiera florecer, invertía su capital, invertía su dinero, establecía la industria, empezaba a comercializar, ya sea en mismo Estados Unidos y pues más bien dicho, al exterior, en el mundo, pues los medios de producción eran de esa persona, del empresario. En cambio, acá en el socialismo dice, el Estado regula los medios de producción y dicta qué, cómo y cuánto producir, ¿sí? O sea, acá en el socialismo es el gobierno, bajo sus reglas, el que regula los medios de producción, o sea, no son las personas, es el gobierno, y además establece qué se va a producir, cómo lo van a producir y cuánto producir. En cambio acá, el capitalismo es el empresario el que decide cuántas empresas establecer, a quién le vende, a quién no le vende, irse desarrollando en otras ramas, ¿sí? Abajo, capitalismo. La regulación se deja a la libre oferta y demanda de bienes de consumo. Es decir, si un empresario, por ejemplo, de automóviles, de computadoras, de enseres domésticos en Estados Unidos, empezaba a comercializar con otros países y esos países le pedían más producción, ¿sí? Más productos, pues la regulación de comercializar se deja a la oferta y demanda. O sea, lo que este empresario en particular podía ofertar y además también lo que le pedían ya que estaba comercializando, ya sea otras empresas u otros países, ¿sí? Si algún empresario de la rama automotriz, sus automóviles se vendieron muy bien, por ejemplo, en Europa, bueno, pues le empezaban a pedir los europeos más automóviles y bueno, pues este empresario en lo individual crecía. Es por eso que hay muchas empresas, por ejemplo, ustedes saben bien, las empresas que tenemos, por ejemplo, aquí en México, como Walmart, como Sam's, los Burger Kings, los McDonald's, ustedes saben bien que vienen de Estados Unidos y tenemos mucha empresa con capital extranjero, ¿sí? De Canadá, no sé si ustedes sepan, ¿no? Las mayorías de las mineras que explotan los minerales aquí en México son canadienses, también hay chinas, pero la mayoría son canadienses.
No sé si ustedes sepan, ¿no? Ahorita hay un conflicto ahí entre México y Canadá en ese sentido. ¿Por qué? Porque el presidente, pues, analizando los contratos que tiene Canadá con las mineras, pues se dan cuenta que estas, al haberse firmado en la época del PRI de Peña Nieto, pues tienen no solamente sus contratos estaban hasta cuando termina Peña Nieto. Hay contratos que tienen, muchachos, vigencia de hasta 20 años. El asunto es que fuera muy bueno que las ganancias, la mayoría de las ganancias de estas empresas se quedaran en México porque están explotando minas en México y no, la ganancia se la lleva a Canadá. Si bien es cierto, tiene algunos obreros, tiene empleados mexicanos, el asunto es que la riqueza se la lleva a Canadá y el contrato, pues no fue por 1 y 2 años, hay contratos de hasta 20 años. ¿Qué significa? Que durante este periodo presidencial y el que viene, Canadá va a seguir explotando esas minas y se lleva la riqueza. ¿Sí? Son contratos que no benefician a México, pero que fueron permitidos por otras presidencias, con Peña Nieto, por el PRI. Entonces, se está analizando la posibilidad que parece ser que es imposible modificar esos contratos y considerar mínimamente que la mitad y la mitad de la riqueza se quede en México y la otra se vaya a Canadá, porque eso está pasando aquí. Bueno, y acá en el socialismo dice a la derecha el último punto, el mismo aparato estatal, o sea, el gobierno, regula la distribución de los bienes, la distribución de la riqueza, ya que se conforma en esa empresa las ganancias, esas son repartidas de manera equitativa entre la sociedad. ¿Qué fue lo que algunos de los puntos que no funcionaron en el socialismo? Bueno, se llevó a cabo, tenía que surgir, muchachos, algunos líderes y que estaban manejando de una manera no muy correcta esa distribución de la riqueza. Posiblemente, si no hubiera surgido situaciones como la corrupción en el socialismo, posiblemente hubiera florecido, posiblemente. Pero los grandes estudiosos de la economía siempre mencionan que la apertura económica, es decir, la comercialización con otros países, tiene mucho que ver para el desarrollo de la economía de un país, que fue lo que le faltó a Rusia. En cambio, si se dan cuenta, acá en el capitalismo, pues una de las características principales del sistema económico capitalista es precisamente la apertura, la comercialización de bienes y servicios, no solamente en el mismo país de Estados Unidos, sino con todo el mundo. Si se dan cuenta, pues sabemos bien, ustedes saben bien que es potencia mundial. El asunto es que también, así como muchos países, también Estados Unidos, nunca pensamos que les llega a una crisis. Hay que recordar, muchachos, que México, por ejemplo, tiene deuda externa con Estados Unidos. Entonces, muchos países del mundo tienen deuda con Estados Unidos y eso les afecta también de manera económica porque hacer préstamos los deja al país también que su dinero, su riqueza también disminuya y en cierta medida también ellos entran en crisis económicas. Vimos en la unidad pasada la crisis del 29, por ejemplo, en 1929, del siglo pasado. Entonces, hay fallas también en el sistema capitalista como las hay en el socialismo. Pero les comentaba yo hace un ratito, ¿no? Ustedes van a analizar cuál sistema pudo haber funcionado. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión? Analizando cómo estamos en la actualidad. Si bien es cierto, en los años 80, principios de los 90, ya el sistema socialista ya caducó y se empezó a ver una apertura en el mercado con Rusia, al grado tal, muchachos, que en la actualidad es potencia mundial. Entonces ustedes deben saber, bueno, funcionó el socialismo, si en los años 90 ya se empezaron a ver una apertura económica con Rusia, pero la vemos ahorita en la actualidad. Las tres potencias mundiales ahorita en la actualidad son Estados Unidos, Rusia y China. Ahí se le anda acercando Japón, ¿sí? Algunos países de Europa. Pero entonces ustedes deben de analizar, bueno, pues parece que el socialismo sí funcionó o sí les funcionó hasta cierto grado.
socialismo con apertura económica, que es más o menos como funciona Rusia, que es más o menos como funciona Noruega, por ejemplo. Si bien es cierto, tiene un sistema socialista, pero con apertura de mercado, ¿sí? Regulado, muy bien regulado por el gobierno. Entonces, es lo que debemos analizar. Se dice, muchachos, que en unos años, 5 o 6 años, China va a desbancar a Estados Unidos en cuanto a economía, ¿sí? Ustedes saben bien que muchos productos de los que compramos aquí en México son chinos, ya sea productos originales como teléfonos, como tecnología, como piratería también. Mucha piratería que consumimos en México y en el mundo viene de China. Por eso se han desarrollado económicamente a tal grado que en unos años va a desbancar a Estados Unidos en cuanto a la economía. Rusia ya tiene más armas que Estados Unidos. Se dice que en la actualidad Rusia, en cuanto a tecnología en armas, le lleva 20 años de ventaja a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo, muchachos? Consideramos siempre a Estados Unidos la primer potencia mundial, se dice, pero económicamente va a ser desbancada por China. Militarmente, Rusia ya lo superó. Entonces, al parecer, Estados Unidos va a ir un poquito bajando su estatus en cuanto a potencia mundial. Bueno, continuamos y esta es la última diapositiva en cuanto a los temas. Si alguien quiere participar, me dice. La Guerra Fría fue un conflicto entre dos sociedades radicalmente opuestas, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyas características económicas, políticas y sociales fueron incompatibles. Además, ambas se consideraban modelos a seguir por el resto del mundo, ¿sí? Modelos a seguir. Por eso es que algunos países adoptaron el sistema económico socialista y algunos otros países adoptaron el sistema económico capitalista. Esa guerra, según varios estudiosos, no se podría haber evitado, ya que los elementos constitutivos de ambas sociedades hacían prever un futuro enfrentamiento. Les vuelvo a comentar, no solamente en lo económico estaban teniendo competencia Estados Unidos y Rusia, en cuanto también a la tecnología y también en la guerra espacial. ¿Quién de los dos estaba desarrollándose en el ámbito de en cuanto a llegar ya sea al espacio o a la luna? Yo creo que ustedes han escuchado, ¿no? Que por ahí se dice que no fue cierto, que Estados Unidos no llegó a la luna, se dice, ¿no? Ahorita China, pues parece que también ya tiene unas ondas allá, en la luna, haciendo investigación. Porque, fíjense bien, muchachos, al parecer encontraron ahí un elemento químico, los chinos en la luna, que va a revolucionar la tecnología. Ustedes saben bien que ahorita el litio en cuanto a las baterías, pues se utiliza mucho, de baterías de teléfonos celulares, también de automóviles. El litio se está utilizando mucho. Evo Morales, en Bolivia, eh, el país en Sudamérica que estaba en un atraso económico por haber encontrado grandes reservas de litio, estaba despuntando en la economía, donde estaban explotando las minas de litio que hay. De hecho, se construyeron algunos automóviles eléctricos en Bolivia y pues funcionan a base de litio. El asunto es, muchachos, que hace un año, 2 años, se encontraron aquí en Sonora, en México, se encontraron los yacimientos más grandes del mundo de litio. ¿Qué significa? Que es una oportunidad para que México, aparte del yacimiento que acaban de encontrarse como 3 meses de petróleo, tenemos la oportunidad todavía de florecer económicamente en México. Eso aparte del turismo, de la cultura que también se explota económicamente la cultura en México, pues tenemos la oportunidad de florecer todavía económicamente. Al parecer, lo que nos ha llevado a las crisis en las que estamos, pues es la corrupción de nuestros gobernantes. Se espera, bueno, se tiene la esperanza, ¿no? De que con esta presidencia, desafortunadamente, nos afectó el coronavirus, pero se tiene la esperanza de que México florezca con este tipo de ramas industriales,
como lo que es la explotación del petróleo con estos yacimientos que se acaban de encontrar. Bueno, yo creo que a lo mejor no les tocó a ustedes, ¿no? Pero en su momento, Peña Nieto llegó a declarar, y lo dijo de esta manera, ¿no? Se nos ha secado la gallina de los huevos de oro. Es decir, Peña Nieto llegó a declarar que ya no había petróleo en México, que ya no había yacimientos y que los que había eran los últimos, que ya no había petróleo. ¿Sí? El asunto es que las personas, tanto Peña Nieto como sus socios o como sus secretarios de Estado, algunos de ellos llevaron a cabo contratos con empresas petroleras que estaban explotando el petróleo y las ganancias, como les vuelvo a comentar, pues se le llevaban ellos. ¿Sí? Fíjense bien, hace poquito estaba viendo una entrevista de que había un ducto desde una plataforma en el mar hasta tierra firme, eran varios kilómetros, donde se supone que salía petróleo, estaba saliendo petróleo, se supone miles y miles de litros, bueno, ya ve que se miden en barriles, y se pagaban cantidades millonarias por ese ducto, por la construcción del ducto y por el petróleo que se estaba saliendo por el ducto. Y el asunto es que, muchachos, a lo largo del periodo de Peña Nieto, ese ducto siempre estuvo vacío y se estuvieron pagando cantidades millonarias, tanto por la construcción del ducto como por, se supone que el petróleo que estaba saliendo por él, conectado hasta tierra firme. Y el ducto está vacío, nunca funcionó y se pagaban millones de dólares mensualmente. Imagínense la cantidad de dinero que se estaban robando nuestros gobernantes. Y bueno, eh, con eso terminamos lo que es la temática. ¿Qué actividades van a entregar? Bueno, está el cuestionario de la unidad 1. Voy a regresarme para no enredarlos, o para hacer un resumen, ¿no? Tenemos aquí, les comentaba que al final de la primera unidad, en la semana 6, hay un cuestionario, ¿no? Ustedes se van a meter a plataforma y donde dice semana 6, al final hay un cuestionario. Antes de cerrarlo, ya que lo contesten y antes de enviarlo, por ahí un botón que se dice enviar, le van a tomar una captura, como dice aquí, al cuestionario contestado. Lo van a editar y le van a poner su apellido, nombre y grupo, ¿no? Y ese cuestionario, a la captura que le tomen, lo van a pegar, ¿no? A las demás actividades. ¿A cuáles? Lo guardan tantito el cuestionario. Nos vamos para acá al foro de metacognición, que es el foro 2, donde van a contestar, ¿qué les decía yo? ¿Qué fue lo más importante que aprendí sobre las temáticas? ¿Qué se me dificultó aprender sobre los temas analizados? ¿Qué se me facilitó? Les vuelvo a comentar, ¿no? La metacognición no se refiere tanto al aprendizaje de los temas, sino al proceso de aprendizaje. Bueno, esto lo van a hacer en un Word, lo pueden hacer en equipo y lo van a subir de manera individual a la plataforma. Ya que lo terminen de hacer en equipo, quiero que por favor le pongan al documento los integrantes del equipo y de manera individual, muchachos, lo suben al foro 2 en la plataforma. Seguimos en la semana 6. Bueno, ¿qué es la actividad que seguía? Este producto, el producto integrador, que es un cuadro de doble entrada, es un cuadro sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como los temas ya se vieron antes de salir de vacaciones, ¿qué van a subir aquí? Bueno, el documento de Word que van a subir en el foro 2 de metacognición, este mismo documento de Word lo van a agarrar y lo van a subir de manera individual a la actividad 6, ¿sí? No se les olvide, a la plataforma lo suben de manera individual, a la carpeta de Drive me la suben por equipo, ¿sí? Mucha atención a eso. Repito, el, el cuadro sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial no se va a elaborar. Se va a subir aquí el foro de metacognición. ¿Cuál es la siguiente actividad? Entonces, ahorita llevamos dos, ¿no? Llevamos dos actividades. Lo que es el cuestionario y el foro 2 de metacognición. Actividad, la otra no se va a llevar a cabo.
En cuanto a la unidad 2, en cuanto a la semana 7, hay un foro. Como en el foro se va a analizar lo que es la temática de la Guerra Fría, entonces la actividad 1, que es un escrito reflexivo sobre la Guerra Fría, sobre el tema que analizamos el día de hoy, con formación de dos bloques, capitalista y comunista, esta actividad de escrito reflexivo, que se va a llevar a cabo en equipo, como dice aquí en las instrucciones, ese mismo documento de Word lo van a subir en el foro 1 de la semana 7. Aquí ya estamos en la unidad 2. Entonces, este foro, como es el mismo tema, cuando hagan este escrito reflexivo, lo suben de manera individual a la actividad 1 en la que estamos y al foro. Y en equipo me lo mandan a la carpeta de Drive. Entonces, en las carpetas, ¿cómo va a quedar? Dice aquí, mucha atención, ¿no? Enlaces de las carpetas de Drive para subir las actividades. Cuestionario de la unidad 1, semana 6. Foro 2, foro 2 de la semana 6, unidad 1. Y escrito reflexivo de la semana 7, unidad 2. Y aquí dice, en su carpeta van a decir, grupo 2.1, semana 6 y 7. Y ahí va a estar el enlace para la carpeta de Drive. Ahorita que termine la clase, le voy a sacar los enlaces y se los voy a mandar a cada uno de los jefes de grupo para que los comparta, porque me han dicho que algunos no los pueden sacar de aquí del PowerPoint. Y bueno, para la siguiente sesión, el tema que vamos a analizar también están relacionados a la Guerra Fría. Los temas a analizar: la crisis de Berlín, la guerra de Corea, el conflicto árabe-israelí y la guerra de Vietnam. Ahí vienen algunos videos que ustedes van a analizar. Esos son para la siguiente sesión. Y bueno, muchachos, eso sería todo. Me permite tantito, si no hay una participación, para tomar captura de pantalla, para todavía como asistencia también, aparte de haber puesto sus nombres en el chat. Maestro, Dígame, Paola. en la captura de pantalla del cuestionario es el cuestionario completo o solamente donde aparezca la calificación. Solamente donde aparezca su calificación, porque pues, a lo mejor a veces abarca 2 o 3 hojas y pues para no confundirlos, solamente donde aparezca su calificación. Ok, gracias. Sí, les repito, bueno, no lo he comentado, ¿no? Pero si bien es cierto, sus cuestionarios tienen calificación, no se preocupen porque su mayor calificación, aparte de todas las actividades que han llevado a cabo en cuanto a plataforma, la mayor parte de su evaluación va a tener relación con los productos integradores que me van a entregar y que me van a subir a plataforma, que son muy parecidos a los que me entregaron el semestre pasado, o sea, los videos. ¿Alguna otra duda en cuanto al tema, en cuanto a las actividades? Si viene, si se dan cuenta, son 5 actividades, pero se van a elaborar 3, porque 2 de ellas las van a subir a otras actividades que no van a hacer. Si no hay dudas, pues les agradezco que se hayan conectado y bueno, pues les deseo una buena tarde y que estén muy bien. Con permiso y muchas gracias. Nos vemos, muchachos.